acabando de comunicación, ese proceso ya vamos a la etapa el servicio de auditoría externa y supervisión de la gestión de riesgo empresarial. Están claramente identificadas aquí las dos variables, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Respecto a la contribución en la gestión de riesgo en las empresas. Básicamente las dos variables tienen que ver con el servicio de auditoría externa y la administración del riesgo. Esta presentación tiene cuatro secciones, una parte introductoria en la cual vamos a abordar fundamentalmente lo que es el problema, las dos aristas del problema que ha sido el objeto de la investigación, los objetivos de la misma, para llegar a la frontera de conocimiento y finalmente esbozar el aporte que tenemos como parte de ese trabajo. Bien, hay dos temas, yo diría dos problemas o dos causas por las cuales me llevaron a mí a escoger este tema, aparte que he tenido alguna experiencia práctica al respecto. Uno es la visión tradicional que tiene la administración o la gerencia de las empresas respecto del servicio de auditoría externa. Y vamos a ver más adelante que no necesariamente estamos hablando de la auditoría externa financiera, sino también otros tipos de auditoría externa, como puede ser la forense, la tributaria, la de sistemas, la ambiental, la legal, muchas otras. No voy a abarcar todas en este trabajo de investigación, sin embargo, quiero dejar eso bien preciso desde el inicio. Y su visión tradicional ha pasado por el estilo gerencial, digamos, de hace 40 años o un poco más, o 30, de administraciones que tenían que ver con empresas familiares y que el control o, digamos, la administración de los riesgos en esos tiempos tenía que ver más con llegar a contar el centavo y estar preocupado más en las cosas transaccionales o pequeñas que en un enfoque integral de riesgo, ¿no? Considerando el entorno, el mercado y la política. Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues siempre el tema económico ha influido en la decisión de algunas gerencias, de acuerdo a su estilo, de recurrir a terceros para que auditen los procesos o los aspectos principales que tienen que ver con los riesgos que han identificado. Entonces, en esta visión tradicional había un enfoque básicamente transaccional y una sensación de la administración de que era un tema simplemente de cumplimiento. Por el otro lado, o al frente, digamos, la otra cara de la moneda, estaban pues los auditores externos, ¿no? Tanto financieros, como puedo decir, legales, tributarios, forenses. Cuando se habla de auditoría, normalmente el mercado, la comunidad de negocios, la administración asume que se está hablando de contadores auditores, es decir, la auditoría más conocida, vamos a decirlo así, la financiera, tiene que ver con certificar los balances, ¿no? La información financiera de la compañía. Sin embargo, las personas o los profesionales, ingenieros, administradores de cualquier profesión, pueden, aplicando una cierta metodología, validar también información no solamente contable, sino de otro tipo. Pero cuando señalo que veamos la otra cara de la moneda es que los auditores, vamos a decir con los contadores a la cabeza, yo soy contador, nos quedamos en el tiempo en solamente etiquetarnos y que nos vean como auditores financieros fundamentalmente, ¿no? Eso en adición a que en la década del 2000 los auditores en el mundo, tuve la oportunidad de estar en una firma internacional, los auditores en el mundo empezaron a jugar, a creerse el asesor también, y eso derivó pues en algunos problemas de fraudes contables en los cuales cruzaron los auditores esa línea tan delgada y dejaron de ser independientes y bueno, pasó lo que pasó con las personas. Entonces, esas para mí son las dos aristas del problema, ¿no? Parte importante y que son algunas palabras claves del trabajo que se va a incluir, tiene que ver con procesos, controles, riesgos, auditoría también, y en relación a la variable a la dependiente, hay una visión interna, digamos, de la administración que muchas veces ha querido arreglar los problemas de manera particular y no recurrir a terceros, o en grupos más diversificados, pues aplicar experiencia en negocios similares, ¿no? La gestión de riesgo puede ser preventiva y detectiva, esto marca el estilo de la gerencia, ¿no? Hay una gerencia con mayor predisposición a riesgos, hay otras con menos, y bueno, en ese escenario se mueve normalmente la comunidad de negocios aquí.
ese problema nos lleva a la pregunta principal, ¿no? Y se describe aquí el objetivo general. ¿Qué atributos del servicio de auditoría externa contribuyen a la gestión del riesgo empresarial? El objetivo general es demostrar que la auditoría externa contribuye y facilita la gestión del riesgo empresarial. Y esto lo pienso demostrar, demostrando la redundancia de la hipótesis principal, ¿no? Que el servicio de auditoría externa contribuye y facilita la gestión de riesgo. Es básicamente lo que se desarrolla a lo largo de la investigación. Víctor, Más o menos. Víctor, perdón, seguramente los autores conocen, pero yo no conozco, a lo mejor mis compañeros tampoco. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entre la auditoría externa y la auditoría interna? Ok. Gracias por la pregunta. No lo he mencionado porque, bueno, la variable independiente trata del servicio de auditoría interna. Sin embargo, antes la auditoría interna, y ahí sobre todo es más claro el enfoque que tenían hace 30 o 40 años, ¿no? Por hablar de una familia que todavía tiene muchos intereses en los lácteos, en el negocio de lácteos. La auditoría interna, el primero es parte de la organización, ¿no? Segundo, se enfoca en los procesos que identifica la gerencia o la misma auditoría interna identifica. Sin embargo, la gran diferencia que yo veo, ¿no? Con el auditor externo es un tema de independencia. Hay dos problemas. Primero, el auditor externo es independiente, está fuera de la organización, no reporta a los accionistas. Cuando hablamos del cargo para auditar los balances viene de ese nivel. Sin embargo, el auditor interno debiera reportar al directorio, ¿no? Sin embargo, en la práctica aquí, empresas medianas, o inclusive algunas que están en la bolsa y que son públicas, tienen en su organigrama el departamento de auditoría interna, pero reportando a la gerencia, ¿no? Eso es indudablemente, digamos, no abona y no contribuye a una buena gestión. Entonces, yo diría que la independencia y los enfoques, ¿no? El auditor externo se basa básicamente en validar la información financiera y el auditor interno tiene que ver con los procesos y riesgos identificados al interior de la compañía. ¿Bien? Gracias. 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 Perdón, estos son unos... la frontera de conocimiento... ¿Lo que pasaba antes? La frontera de conocimiento. Volvamos a las dos aristas del problema, ¿no? La visión tradicional de la administración y el rezago que ha tenido el profesional independiente, de auditor externo, de etiquetarse básicamente como auditor financiero contable. No he encontrado mucho respecto o digamos, más se ha encontrado papers que tienen que ver con la auditoría financiera. Sin embargo, y ahí pues hay organismos o entidades internacionales que son las que promueven y emiten normalmente no solamente reglamentación o normativa, sino también papers como el IASB o la Federación Internacional de Contadores, y las mismas firmas grandes de auditoría y consultoría también emiten algunos pronunciamientos. Sin embargo, estoy tratando de darle, más allá de lo que es la auditoría financiera, hablar también de algunos otros temas principales que tienen que ver básicamente con los que están acá. Y es ahí un poco la lucha constante de buscar más papers, porque vuelvo a decir, hay mucha cantidad de la auditoría financiera, pero esto es parte del aporte. Creo que también se vea por qué los servicios de auditoría externa en estos rubros también contribuyen a la gestión del riesgo. La visión histórica de la auditoría siempre ha sido post-mortem, trabajar con información histórica. Sin embargo, para hablar de la parte financiera, cada vez más la contabilidad de derivados, supuestos y la contabilidad pues, de coberturas y los temas del futuro están haciendo que inclusive se emitan más y más pronunciamientos contables. Entonces ahí va a haber un cambio. Ya no va a ser tan post-mortem, el auditor va a tener que estar pensando en qué va a pasar en los periodos siguientes. Bueno, y ampliar la visión del usuario o la gerencia y que tener una oportunidad para poder afrontar mejor el proceso de administración de riesgos. Algunos papers, estoy más o menos en 58 o 60 papers, hubiera querido hacerlo más, tengo todavía un poco de tiempo, pero son algunos de los papers que he podido leer y considerar en el desarrollo del marco teórico principalmente. Y llego al aporte. A ver,
demostrar que la auditoría externa contribuye a la gestión de riesgo empresarial. Y aquí hay algo que todavía me da vueltas en la cabeza, ¿no? Si puede alguien confundirse y pensar de que pudiera haber una contribución negativa. Yo pienso, para mí está muy claro, hablar de que contribuye, estamos pensando en que es de manera positiva, por lo tanto, contribuye a disminuir o a mitigar el riesgo que existe en las empresas. Y por otro lado, contribuir a ampliar la visión de la gerencia actual, respecto a los beneficios de la auditoría externa en la gestión del riesgo. Vuelvo a decir, que dejen de ver este tema, que se deje ver este tema solamente como un tema de cumplimiento, de obligatoriedad, y que sea parte del buen gobierno, de las políticas de gobierno, del buen gobierno corporativo que las compañías, digamos, para no hablar de clase mundial, pero las exitosas, son las que normalmente tienen pues, todo un plan estructurado. Aquí en el Perú, quienes están obligados a tener todo un derrotero y un protocolo de gobierno corporativo que incluye procedimientos de administración de riesgo, son aquellas que son públicas, coordinan sus acciones y pues están bajo la supervisión del que se llamaba antes CONACEN y ahora se llama Superintendencia del Mercado de Valores. No he puesto algo de la parte metodológica acá, sin embargo la investigación es una investigación de tipo mixto. ¿Por qué? Porque aborda parte cuantitativa y cualitativa. Las herramientas están siendo entrevistas a profundidad y también entrevistas por el piso de expertos, ¿no? Compartir algunas limitaciones que me he venido encontrando cuando he empezado a conversar con algunos, no estoy hablando de los especialistas en auditoría, sino más bien los gerentes, los CFO, los CEO que tienen a cargo, ¿no? Formalmente la administración del negocio y por ende la administración del riesgo empresarial, la gestión del riesgo. Hay un poco de recelo en compartir y, vamos a decirlo así, de desnudar ahí cuáles han sido sus problemas cuando se han tenido que enfrentar a situaciones en las cuales, por X motivos, o no dan un paso más, no han ido, o no han encargado y no han prevenido algunas situaciones de riesgo que al final se concretan y generan algún tipo de pérdida, ¿no? Eso yo diría que es un aspecto que digamos, impacta, no sé todavía luego de la tabulación cómo lo voy a poner, pero sí siento que ese es un aspecto que se tiene que mencionar. No tengo claro todavía de qué manera va a afectar. Bueno, la investigación es exploratoria y transversal, ¿no? Transversal porque la pretendo hacer, lo estoy haciendo en un determinado periodo de meses, las encuestas, y bueno, las variables se van modificando para obtener un resultado de acuerdo a lo que se ve en la realidad y responden las personas, ¿no? Es lo que tengo hasta aquí. Estoy abierto a sus inquietudes y preguntas. En el tema de la auditoría externa, hay temas que hay que resaltar que son importantes. Cuando uno toma una auditoría externa, tradicionalmente, como lo has dicho, se ve siempre post-mortem, o sea, ver el pasado. Tiene que incidirse una cultura que evite el riesgo de tener una revisión de los procesos de forma permanente, lo que se llama la auditoría preventiva. Y eso es lo que tú estás enfocando. En el tema de la auditoría externa, estás enfocando a que previene eso, y la ventaja que tiene es que uno toma auditores externos en las diversas ramas que puede uno tomar a especialistas, a gente especializada, porque si uno lo quiere hacer en forma interna, uno no necesariamente tiene especialistas, y los especialistas que uno tiene están identificados con el proceso, y no tienen una visión externa. Entonces la visión externa es lo que permite una independencia para poder generar un mejor consejo, una mejor opinión. Esa es una ventaja, y los servicios de auditoría externa se han ampliado y se han ido no solamente a ver el post-mortem, sino a ver parte del proceso de gestión cuya integración contribuye a disminuir los riesgos. Entonces, la tendencia moderna de la auditoría es esa. Ahora, a esto se añade la normalización internacional que está habiendo para generar un tema de armonía mundial contable y una armonía mundial de control y revisión de la auditoría, donde están las instituciones globales que están regulando esto, porque cada vez hay más normalización. Las NIF, las NIA están contribuyendo a regular cómo se tiene que hacer todo este proceso
importante que no se está viendo. Y para remate, los auditores no han sabido venderse, quedan esperando que una ley obligue a hacer auditorías externas, pero creo que hay un factor adicional que el auditor tiene que hacer conocer: las bondades, las ventajas que puede tener este servicio. Es otro de los elementos que tiene que considerar, porque muy pocas personas conocen que este servicio sirve. Los auditores no lo dicen, están esperando que los llamen o que haya un dispositivo legal que los obligue. En los países del primer mundo, los países desarrollados, los de la OCDE, usan a la auditoría no solamente como elemento de control, sino lo usan como elemento de gestión preventivo. Entonces, a eso vamos. Ahora, sí, coincido, he tomado nota, le agradezco, doctor, y más bien otro aspecto que va a tener de hecho un impacto, y vamos a ver cómo, de acuerdo al resultado final, cómo se va a poner, es el impacto de la mayor regulación. Después de los escándalos financieros de hace algunos años, ha habido más regulación en las empresas. Basilea, el sistema financiero internacional, por ejemplo, han ido cambiando los principios de contabilidad, se han ido pues, yendo más a cubrir las operaciones de futuro, derivados, las coberturas, porque por ahí vinieron los problemas, ¿no? Los problemas de hace algunos años. Y puede recurrir otra vez. Exacto. Sin embargo, en realidad, como cuando dicen, bueno, solamente con incrementar las condenas a los criminales no necesariamente está bajando el nivel de criminalidad. Creo que lo central va a pasar porque la gerencia cambie o termine de virar hacia esa y dejar esa visión tradicional de lo que es el control o la administración del riesgo. Y bueno, se recurre, ¿no? Hablando de la condena, ¿han planteado ahí los indicadores? ¿Perdón? Los indicadores. Sí. ¿Los has puesto? No, pero los tengo aquí. Vamos a apreciar. Víctor, mientras vas buscando, una duda que la vez pasada tú mencionaste en tu anterior presentación, mencionaste que para hay algunas tendencias que consideran que la auditoría se ha vuelto un commodity. ¿Es así? Bueno, sí, porque como al inicio mencionaba, La financiera. sí, la financiera, ¿no? Específicamente, Correcto. primero porque muchas gerencias no ven que eso representa un valor agregado, por un lado, y lo ven más como un costo que es impuesto en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, porque tienen que auditar sus estados financieros, y las que eran privadas hasta hace unos meses iban a entrar a esa bolsa de tener que auditar y presentar a la superintendencia. Sin embargo, esa normativa específicamente, con el patrocinio de la Cámara de Comercio de Lima y algunos otros gremios, fue declarada inconstitucional, lo cual, bueno, sentó a algunos contadores y afectó un poco el negocio. Se habían abierto muchas sociedades de auditoría esperando pues que hubiera más masa crítica a esa norma, pero queda en nada. Pero en tu visión, si la auditoría se ha convertido de alguna manera en un commodity, ¿tú consideras que es un servicio que podríamos decir está en extinción? A ver, te puedo hablar, yo ya no estoy en una firma internacional, ahora lidero una organización, hacemos lo mismo, pero digamos, estamos en otro segmento. Yo creo que se está mirando ahora más la consultoría y los servicios de asesoría, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con certificar estados financieros. Yo no creo que la auditoría financiera se extinga, porque mientras que haya un mercado de capital, el cual tiene que administrar un riesgo, ¿no? Y no son contadores quienes prestan el dinero, tendrán que recurrir o obligar a los deudores a que auditen sus balanzas. O sea, mientras siga siendo un tema de cumplimiento, lo va a hacer. Ahora, y no creo que se extinga porque soy optimista en el sentido de que la administración en términos generales va a terminar de mirar y cambiar su enfoque tradicional, ¿no? Entonces, Sí. por un tema de buen gobierno deberían seguirlo haciendo. Sí. Víctor, yo quiero hacerte una pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Tú entiendes que hay unas normas ISO 9000, ¿no? Y la ISO 9000 tiene unas reglas. Una auditoría a esa norma implica medir esas reglas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú puedes, de una Medir el manera... cumplimiento, Sí. medir el cumplimiento, sí. Entonces, lo que quiero saber es, en una auditoría como la que tú planteas, ¿existe un listado de normas o puntos que se deben de cumplir
de tal manera que sean completamente objetivos en función de poder comparar el beneficio en diversas empresas, ¿no? Porque me queda la duda de que si las empresas de auditoría externa están reguladas, ¿ya? Porque, por ejemplo, para un ISO 9000 u otras cosas, si hay una regulación de tal manera que las personas que hacen la auditoría o las compañías que hacen estas... A pesar que esa normativa no es mandatoria. Sí, pero hay un, no sé, es un ente o algo que de alguna manera regula y ordena. ¿Por qué? Porque al haber muchas personas, puedes tener de todos los sabores, ¿no? Del sabor serio o del sabor, oye, fírmame el, ¿no? ¿Sí? Desde el lado ético, sí, o sea, entonces, como en todo, bueno, a lo que voy es para lo que es tu tesis en específico, ¿no? ¿Cómo facilitaría el hecho de que esa contribución que da la auditoría externa es en función al cumplimiento de tal vez cierta regulación o basada de quien ejecuta el servicio de auditoría externa? Así es. Es interesante, incluso te lo agradezco porque es muy actual. Primero empezaré por decir que en el Perú no hay un ente o entidad que supervise a los auditores. No que los audite, ¿no? Que los supervise. El Colegio de Contadores ha tenido por muchos años, y eso se le ha criticado, una posición muy pasiva, ¿no? Hay un organismo que se llama el Instituto Peruano de Auditores Independientes, es más bien una asociación donde están las firmas más grandes. Sin embargo, vuelvo a decir, nadie supervisa, formalmente nadie ha supervisado el trabajo de los auditores, por un lado. Sin embargo, en la ley de creación o el reglamento de lo que era CONACEF y ahora en la Superintendencia de Mercado de Valores, sí, ellos tienen facultad de pedir las evidencias del trabajo y hacer, digamos, de alguna manera un examen de control de calidad del trabajo, ¿no? Y es más, por eso digo que es muy actual tu pregunta, porque desde hace un mes o dos, la Superintendencia de Mercado de Valores ha empezado a volantear cartas a las sociedades de auditoría, pidiéndoles entrevistas y que den acceso a las auditorías a ciertas compañías que están cotizadas en la bolsa y son supervisadas por la superintendencia. Esto no había pasado en mucho tiempo, ¿no? Pero siempre estuvo en la norma, en la ley el reglamento de la SMB antes con CONACEF. Entonces, bueno, el gremio, vamos a decirlo así primero, siempre los auditores se han dado ¿no? su lugar y no han sido muy proclives a ser auditados o controlados, pero parece que ya eso está cambiando. Sí. La tesis o el trabajo de investigación no necesariamente no está enfocada en este tema, más bien está enfocada a cómo la administración, que son los clientes del auditor, administra sus riesgos, pero voy a incorporar eso en un punto adicional. Los expertos. Sí. Te agradezco el punto. Pero hay un punto adicional, la auditoría como función, hay una norma, hay una ente internacional que está regulando todo el mecanismo de trabajo de los auditores, todo el mecanismo de información de los auditores. Y es más, en el Perú, específicamente, se obliga a que las firmas que hacen auditoría, servicio de auditoría externa, tengan que ser sociedades civiles, de modo que tú respondes con tus bienes personales si el informe es adverso. Solamente respondes con esto. En cambio, las firmas que realizan los auditores, que realizan las ISO, las empresas clasificadoras de riesgo peruanas e internacionales, las mundialmente, y la prueba está que cuando entrevistaron en el Congreso de los Estados Unidos cuando hubo la gran crisis financiera, fueron ellos y dijeron, nosotros damos una opinión, que quiere la toma, que quiere no, pero una bajada de dedo de una empresa clasificada de riesgo es mortal para un país o para una empresa. En cambio, los auditores, cuando fallaron a la primera firma de auditoría más grande del mundo, que fue Arthur Andersen, la desaparición del mapa. O sea, la responsabilidad del auditor es mucho más grande que la responsabilidad de cualquier otro auditor o evaluador, como pueden ser las clasificadoras de riesgo, que tienen mucha fama y mucho prestigio, pero sin embargo no tienen una responsabilidad. Entonces es importante que eso debes tenerlo en cuenta, porque eso son muestras de que, y hay una norma reguladora que las NIC y las asociaciones, ¿cómo se llama? La Asociación Internacional de Auditoría, que está dando una serie de normas, porque hay normas para trabajar en el campo, hay normas para trabajar en el cliente, hay normas para presentar el informe, o sea, todo está normado
muy normado, tanto o más diría yo que hasta las ISO. Entonces, hay una serie de instituciones mundiales que están cada vez controlando más. Y ha hecho énfasis en esto Basilea III, que ha obligado a que esto se normalice y que inclusive la revelación de la información contable también se estandariza a nivel mundial. Por ese lado es que iba, ¿no? Si ya está regulado, es interesante porque te da un soporte para poder Por eso es que tú extrapolar el estudio a otras realidades, ¿no? Es la única firma ¿No? de asesores o la firma de servicio profesional que es sociedad civil de la Fundación Limitada, porque justamente los socios responden con sus bienes personales si dan un informe adverso o una cosa que falta. Y ahora lo están obligando a entregar los documentos de trabajo para demostrar que han ¿Y hecho eso trabajo. solamente acá, doctor, o en todo el mundo? No sé en otros países cómo es En Estados Unidos, por ejemplo, sí, hay... Bueno, acuérdate el caso de Bush hizo que se cierre Arthur Anderson a nivel mundial. Claro. El problema fue en Estados Unidos, pero a nivel mundial cerró Arthur Anderson. Y esta Arthur Anderson era una compañía inglesa, no americana. Sí, a propósito Pero de eso, cuando Bueno. hablamos de quienes emiten las normas, el IASB, que es el International Accounting Standard Board, es el que emite los principios de contabilidad, ¿no? Digamos, para hablar de la parte financiera. Estos principios de contabilidad son los que usan las compañías cuando preparan sus estados financieros. En el Perú son las NIF, en Estados Unidos pueden ser los US GAAP o los principios americanos. Esto es la parte que tiene que ver con la gerencia, ¿no? Parte de administrar su riesgo de reputacional o de mala información es aplicar adecuadamente, tener gente capacitada para aplicar adecuadamente los principios que son el marco contable para que prepare su información financiera. Sin embargo, hay otra entidad, que es el IASB con doble A, que es quien emite las International Standard Auditing, que son las normas internacionales de auditoría. Estas normas internacionales de auditoría son las que tiene que seguir el auditor externo. ¿No? Entonces, cuando el auditor externo coloca en su dictamen, que es cuando uno ve un informe de auditoría financiero de 20 hojas, sin embargo el auditor asume responsabilidad por las dos primeras, que es donde firma, ¿no? Ahí el auditor dice que primero identifica los estados financieros, ¿no? Los cuales pertenecen al año tal y han sido preparados de acuerdo a tal marco contable y son responsabilidad de la gerencia. Sin embargo, cuando habla de su responsabilidad, dice que ha conducido su examen de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Entonces, ¿no? Que tiene que ver con ética, independencia, capacitación, ¿no? Adecuada asignación de recursos. Ahí está tu declaración jurada, la declaración exacto, ya. Y cualquier cosa que no le haya permitido al auditor externo hacer su auditoría de acuerdo a esta normativa y es relevante, tiene que decirla, tiene que ponerlo como una limitación en su listo, o sea, no hay otro, ¿no? Entonces, sí, pues es un tema que va a seguir, ¿no? Como que en estos casos es muy natural que haya demandas contra los auditores. Aquí todavía no. El único caso que se judicializó fue el tema del Banco Comercial, Bertelo, en el año 83, que hizo que una firma que lideraba la auditoría de los bancos en esa época dejara, o sea, no fuera elegida para auditar bancos hasta hace 5 o 10 años. Así fue. Y también una firma que representaba un internacional. ¿Por qué? Porque el mercado Le dijo no. Entonces, gracias José Luis Echeverría por las preguntas. Bueno, están aquí los indicadores por cada una de las variables. Con base en esto se han preparado los cuestionarios, vuelvo a decir, pero solamente para complementar, pero se está dando una buena receptividad a los profesionales de auditoría externa, tal es así de que un socio de auditoría externa que se acaba de retirar es ahora el presidente de la Bolsa de Valores. Marco Antonio Saldívar ha sido un socio de muchos años, que era mi alumno, de Andersen Y docente como nosotros un profesional bien capaz, está ahora en el regulador, bueno, en el presidente de la bolsa. Exacto, ¿no? Entonces Fue socio de Anderson Young sí, claro, durante la. Entonces, bueno, es lo que no sé si tienen. El presidente de la bolsa recibe una chucha para ¿Puedes leer un ratito? Esa es la formulación del problema bajo la forma de pregunta.
Sí. Y en la tercera columna, como se ve, está la hipótesis principal. Sí. Yo tengo entendido de que la hipótesis principal es la respuesta a la pregunta, al problema principal. La respuesta a la pregunta. ¿Ya? Si nosotros preguntamos qué atributos del servicio de auditoría externa contribuyen a la gestión del riesgo empresarial, la respuesta a esa pregunta debería ser, ¿Cuáles son los debería ser la hipótesis principal. Entonces ahí yo veo que falta un poco de consistencia? consistencia, ¿no? Entre la pregunta y la respuesta. Está bien. También en la columna de indicadores me parece que falta trabajar. ¿Ya? Curioso. Claro, tal vez tú puedes tener los indicadores objetivos, ¿no? Y en el PowerPoint, en la última lámina, se habla del aporte. Sí. Ya. Que básicamente es el primer párrafo, ¿no? El primer bullet. Ya. Pero eso como aporte debe ser, en realidad, digamos, si era Carlos Marino, que la tengo con mí diría, yo también compartiría con él, ¿no? El aporte es el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿No? Pues ahí básicamente nos están mostrando las dos variables principales, la auditoría externa y la gestión del riesgo empresarial. Ya a estas alturas quizá el curso deberíamos tener eso más, Tiene que generar un modelo. mucho más desarrollado, ¿no? Modelo de éxito para la auditoría externa. Claro. Es el estado de las cosas que tengo que chequear. Gracias. Por ahí está la... Gracias. Víctor, el modelo de éxito de la auditoría externa. Gracias. Bueno.